¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. En esta mañana les vamos a compartir un tema que es importante conocer ante esta nueva funcionalidad empresarial respecto de las verificaciones de las autoridades en tiempos de COVID y posteriormente, ¿no? Lo que viene. Me acompaña el maestro Juan José Bartolo Alemán, un servidor, Arturo Escobar Castillo, y vamos a comenzar con esta exposición. Primero que nada, agradecer a MRCI Magic, la capacitadora, por esta invitación y por permitirnos expresar en este medio distinto al tradicional de la conferencia a través de un foro, empezar a migrar a estas plataformas tecnológicas que nos deja el COVID para efectos de seguir difundiendo la capacitación que tiene muy comprometido a MRCI Magic. Ahora sí, comenzamos. Muchas gracias, Arturo. Vamos a hablar acerca de las verificaciones de las autoridades, de las distintas autoridades en época del COVID. Muy bien. Sí, claro, si nos pueden apoyar con el material. Para efectos didácticos traemos un material preparado para todos ustedes en el que, bueno, refiriendo al contenido, tenemos que conocer bien qué se debe entender por una actividad esencial y cuáles no son consideradas actividades esenciales para efectos de esta nueva normalidad y para efectos del tiempo de COVID precisamente. Vamos a conocer un criterio emitido por la Dirección General de Inspección Federal de Trabajo en el que se realizó un operativo para aquellos centros de trabajo en donde se estuvieron disminuyendo diversas condiciones de trabajo para los trabajadores, ¿no? Vamos a ver también un análisis acerca de la regla 13.3 de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para el ejercicio 2020, en donde se dio a conocer la suspensión de plazos y términos legales que se deben realizar por actos ante el SAT y los mismos que realizan las autoridades del Servicio de Administración Tributaria. También vamos a conocer los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, en donde se dan a conocer los lineamientos para que los centros de trabajo en donde se realicen actividades esenciales y las no esenciales se implementen diversas medidas y protocolos para la prevención del contagio de esta enfermedad, ¿no? en los centros de trabajo con sus diversas etapas. ¿Sale? Vamos con el primer punto de las actividades esenciales y las no esenciales. ¿Qué son las actividades esenciales y no esenciales? Bueno, el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación se hace una publicación en la cual el gobierno federal establece las características que tienen las actividades esenciales y, por exclusión, las que no se encuentran comprendidas en estos criterios de clasificación se considerarán actividades no esenciales. ¿Cuáles son los criterios que se tomaron para identificar alguna actividad esencial por parte de las autoridades federales? Voy a iniciar con el primero. ¿Me apoyas así sucesivamente, Arturo? Claro que sí. Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria. ¿Cuáles son las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria? Médicos, enfermeras, hospitales, productos de limpieza, productos quirúrgicos. Esas actividades son indispensables, fundamentales y en este caso esenciales para poder combatir cualquier epidemia, cualquier pandemia o cualquier emergencia sanitaria. Por esa razón, ese es el primer criterio de clasificación
para atender o para clasificar las actividades esenciales? Claro que sí, ya en la sesión pasada las maestras Cristian y Alisa nos comentaron precisamente que el Ejecutivo Federal no activó la suspensión de derechos fundamentales de conformidad con el 29 constitucional. Por lo tanto, no hay como tal una suspensión de garantías ni de derechos fundamentales para los ciudadanos. Por lo tanto, también es considerada una actividad esencial aquellas involucradas en la seguridad pública y la protección ciudadana. ¿Qué incluye todo esto? La policía, la policía administrativa en sus 3 niveles de gobierno, la policía federal, estatal, municipal y aquellos elementos de protección civil que nos ayudarán a mantener el orden, el resguardo de las personas, ¿no? ¿Por qué? Hubo algunos lineamientos específicos en las entidades federativas en donde la autoridad estatal dijo que se iba a mantener un resguardo, pero un resguardo ya más específico en el sentido de que se conmita a los ciudadanos a que no salgan de sus hogares, a que no se presenten a sus labores. Inclusive las entidades federativas emitieron sus propios lineamientos para determinar qué actividades se consideran esenciales, actividades sustantivas y actividades no esenciales, ¿no? Por su parte, pues eso es algún criterio contradictorio con lo que estuvo en su lineamiento la Federación. Sin embargo, debemos tomar en cuenta que el Ejecutivo Federal, el Ejecutivo Estatal de cada entidad federativa es competente en el ámbito de salubridad para regular este tipo de situaciones, ¿no? Por lo tanto, pues, retomando el punto de la seguridad pública y la protección ciudadana, también es considerada una actividad esencial para estos efectos. Muy bien, otro de los criterios que tenemos para clasificar las actividades esenciales es acerca de los sectores fundamentales de la economía. ¿Qué se entiende por los sectores fundamentales de la economía, Arturo? Claro, aquí entran pues todos aquellos sectores financieros. Tenemos una ley de instituciones de crédito que regula todas las instituciones financieras y bueno, conocemos como tal el sistema financiero mexicano, las autoridades que entran en este sistema financiero. También entra en específico una mención allá de los sectores fundamentales de la economía nacional, que es el de la recaudación tributaria, ¿no? Acá es un punto que más adelante vamos a tocar cuando toquemos la resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, en donde pues, se hace la suspensión de los plazos y términos en específico. Sin embargo, acá se considera como una actividad esencial estrictamente a la recaudación tributaria. O sea, no menciona en específico todas aquellas actividades que realiza el Servicio de Administración Tributaria. Únicamente menciona a la recaudación tributaria. También la distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas no alcohólicas, y mercados de alimentos, supermercados, incluso las guarderías. Las guarderías entran dentro de este rubro de los sectores fundamentales de la economía. ¿Por qué razón las guarderías entran como un sector fundamental de la economía? Entran dentro del sector del rubro de la economía porque hay sectores dentro de estos rubros en específico que no suspenden sus labores, ¿no? De conformidad con el acuerdo publicado el 31 de marzo en el Diario Oficial de la Federación, estas actividades no han suspendido propiamente su ejercicio. Entonces, pues hay trabajadores que están realizando sus actividades en estos sectores fundamentales de la economía, por ejemplo, y necesitan el apoyo de las guarderías, sea pública o sea en el sector privado. Exactamente, porque es un derecho también de los trabajadores, además, claro. El hecho de tener guarderías al momento en el cual desempeñan su jornada laboral. Luego entonces, si están clasificando como actividades de determinados sectores de la economía, a la industria energética, la industria financiera, la industria, algunas determinadas industrias, inclusive del gobierno, como la recaudación,
pues es evidente que las labores, las actividades las desempeñan ciudadanos que tienen también necesidades como cualquier otro trabajador y requieren que sus hijos tengan el acceso a las guarderías en lo que ellos desempeñan esas actividades que el gobierno clasifica como actividades esenciales. Claro. Respecto de la recaudación como un sector fundamental de la economía, es importante identificar que la recaudación, en este caso la recaudación tributaria o de contribuciones, pues tiene una finalidad. ¿Cuál es la finalidad? Pues que el Estado tenga los recursos suficientes para llevar a cabo las tareas que va muy relacionado con el siguiente criterio, las tareas para realizar el bien común. ¿Cuáles son aquellas tareas? Uno, dar una protección de seguridad a los ciudadanos, garantizar la paz en este momento y además seguir ejecutando diversos programas sociales, Arturo, que van relacionados como otro criterio de clasificación para las actividades esenciales. Es correcto, ese es el cuarto rubro de las actividades que se consideran esenciales y las cuales no entran en el periodo de suspensión a que hace referencia el acuerdo publicado el 31 de marzo, el acuerdo del Consejo de Salubridad, que son aquellos relacionados directamente con la operación de los programas sociales de gobierno. Estas actividades entran dentro del rubro de las actividades esenciales y por ende pues no hay una suspensión, ¿no? Como quinto rubro de las actividades que se consideran esenciales tenemos aquellos necesarios para la conservación, mantenimiento, reparación. No sé si por ahí nos podrían apoyar con el material, por favor. Bueno, la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables. Aquí entra la provisión de los medicamentos, la provisión de los equipos con los cuales se van a dotar de protección a los trabajadores de las actividades esenciales, lo que son cubrebocas, lo que es gel antibacterial, aquellas medidas que se contemplen para poder dotar de infraestructura a aquellas actividades que no se están suspendiendo, ¿no? Porque también pues, debe entenderse que estas actividades son proveedoras a las actividades esenciales, por lo tanto también entran dentro de este rubro. Evidentemente la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura en hospitales es indispensable para llevar a cabo la actividad relacionada para atender la emergencia sanitaria. Esa es la razón por la cual este criterio de clasificación también existe. Y hasta aquí teníamos los criterios de clasificación a nivel federal en vigor a partir del 31 de marzo. Posteriormente, en la publicación que se hace en el Diario Oficial el 15 de mayo, pues se incluyen 3 sectores adicionales que también se consideran esenciales para la economía del país. ¿Cuáles son? Minería, construcción y fabricación de equipo de transporte. ¿Por qué estos 3 sectores? Bueno, construcción, para que exista la infraestructura, pues se requiere garantizar a la industria de la construcción que puedan llevar a cabo sus actividades. Por lo tanto, es un sector fundamental para reactivar la economía. La minería, ¿por qué? ¿Por qué razón? Es correcto. Bueno, acá primero hay que notar cuál es la finalidad de incluir estas 3 actividades dentro del rubro de las esenciales propiamente. Pues es prácticamente la incorporación de nuevos programas o, por así decirlo, proyectos del gobierno federal. Tenemos la iniciación del proyecto del Tren Maya, ¿no? O sea, hay una increíble denotación de la intención de por qué incluir estas actividades en el rubro de las actividades esenciales. Ahora, pues precisamente por ello, por las actividades que se están realizando en ese programa federal, en ese programa del Ejecutivo, pues considero que se incluyen a estas 3 actividades en este rubro, ¿no? Claro, adicionalmente, pues la industria de la construcción pues genera una derrama
importante en el país, es una de las principales economías una de las principales actividades que reactiva la economía, como es la proveeduría de materiales, el trabajo, es fuentes de empleo que se le da a las personas que en sí mismos realizan esas actividades, y obviamente pues algún sesgo político que pudiera existir, claro, pues también le ayuda mucho a la industria de la construcción. Adicionalmente, la minería, que es una de las actividades que México tradicionalmente realiza, no debemos olvidar que somos un país minero, somos el primer productor o estamos rankeados como de los primeros productores de plata en el mundo. Entonces, la industria de la minería es una industria bastante importante, la parte de la industria acerera es un detonante en la economía mexicana. También el último rubro de las actividades esenciales que se incorporan, ¿me ayudas? ¿Cuál es el tercero? Fabricación de equipos de transporte. Obviamente, México también es potencia a nivel mundial en lo que es el ensamble de automóviles, las plantas más importantes, las industrias automovilísticas más importantes del mundo tienen una planta en México. Entonces, es algo que está reactivando la economía, y obviamente la mano de obra mexicana es una mano de obra de mucha calidad, y por lo tanto es que existe un interés de estas marcas en que se siga produciendo, y obviamente es labor del gobierno garantizar esta producción, y eso hace que se reactive la economía. Es correcto. Ahora, ¿qué me podrás decir? ¿Por qué no encontramos en este listado la producción de cerveza? ¿La producción de cerveza? La producción de cerveza es un tema que estuvo muy en boga en cuanto se estuvo proveyendo a diversos centros de autoservicio con cerveza, hasta mariachi le llevaba, ¿no? Claro. Pues es una producción que no se considera actividad esencial. Es decir, todas las actividades que no se encuentren dentro del listado de estas actividades esenciales, por exclusión, como comentaste en un inicio, maestro, son actividades no esenciales, y por lo tanto, a partir del 31 de marzo hasta el 24 que contemplaba, precisamente el 24 de abril, y que se publicó un acuerdo que ampliaba ese término, deberían haber suspendido todas sus actividades, ¿no? Es correcto. La industria de la cerveza tiene un origen bastante interesante en nuestra Constitución. El artículo 73 siempre ha establecido en su último párrafo que el Congreso tiene facultades para emitir leyes en contra del alcoholismo. Entonces, pues hasta que la emitieron, no hay industria de la cerveza, y por lo tanto pues debe de existir menos alcoholismo en México. Creo que se está cumpliendo un objeto constitucional. Claro. Muy bien. Seguimos con la presentación. Claro, como comentamos en un inicio, para efectos didácticos, el contenido comprende también un criterio, el criterio 01-2020 de la Dirección General de Inspección del Trabajo, ¿no? Este criterio, para entrar al estudio de este criterio, debemos tomar en cuenta los tipos de inspección regulados por el Reglamento General para la Inspección y Aplicación de Sanciones por incumplimiento de la legislación laboral. Este reglamento tiene su génesis en el artículo 550 de la Ley Federal del Trabajo, una facultad reglada que se contempla en esta ley, ¿no? Para estos efectos, este reglamento contempla, tanto el reglamento, como la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, contemplan las inspecciones ordinarias y las extraordinarias. Correcto. La Ley de Procedimiento Administrativo nos dice que las ordinarias son aquellas que se realizarán en horas hábiles, ¿no? Y las extraordinarias en cualquier tiempo. En específico, el Reglamento para la Inspección y Aplicación de Sanciones por incumplimientos a la legislación laboral nos habla que hay inspecciones iniciales, periódicas y de comprobación. Las iniciales, como bien tú sabrás y no me dejarás mentir, son aquellas que cuando se abre el nuevo centro de trabajo acude el inspector de la Secretaría de Trabajo, ¿no? Las periódicas son aquellas que se realizan cada año para verificar el cumplimiento de las disposiciones laborales,
y las de comprobación, que son aquellas que se realizarán para verificar el cumplimiento de las disposiciones de seguridad e higiene. Ahora bien, por otro lado, las extraordinarias. Y aquí quiero que hagamos énfasis en aquellas en donde las que se practican cuando la autoridad tiene conocimiento de una posible violación a las disposiciones laborales. ¿Por qué? Porque con este criterio, a partir del 24 de marzo que se reconoció la pandemia del virus COVID como una enfermedad grave de atención prioritaria, se empezaron a reducir algunas condiciones de trabajo para algunos trabajadores en algunos centros de trabajo, ¿no? No estoy diciendo que en todos, no estoy generalizando, pero sí, en algunos centros de trabajo estuvo muy sonado que las condiciones de trabajo de los trabajadores, es decir, su salario, se empezó a disminuir. ¿Por qué? Porque se consideraba o había una mala apreciación de la activación del artículo 29 constitucional, ¿no? Y en este caso pensaban que se actualizaba el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, en donde se le tiene que otorgar un salario mínimo a los trabajadores en concepto de indemnización en un lapso de 30 días. Pero no sucedió así, o sea, el Ejecutivo Federal no utilizó esta disposición, no se declaró una contingencia sanitaria para efectos legales. Lo que sucedió fue la declaración de una emergencia sanitaria que precisamente se realizó el 29 de marzo, en donde se vela por la protección de los derechos laborales de sus trabajadores, ¿no? Sí, o sea, hay que seguir el discurso político, no, ¿para quién va este discurso? Ok, no dejamos desprotegida a la clase trabajadora, pero no damos apoyos a los empresarios. A empresarios que no realizan actividades esenciales tienen que suspender sus actividades, pero tienen que seguir cumpliendo con sus disposiciones laborales, ¿no? Con sus obligaciones laborales. Entonces, pues sí, tengamos acá como énfasis en que este tipo de inspecciones extraordinarias se van a llevar a cabo cuando se tiene conocimiento de una posible violación a las condiciones laborales, ¿no? Exactamente, en su momento fue bastante cuestionado cómo es que las autoridades federales emiten el acuerdo donde a través de una interpretación muy extensiva de la Constitución y del artículo 73 de nuestra Carta Magna, pues mencionan que existen dos estados de excepción en el país, uno del 29 y uno del 73, y por ahí todo esto para no actualizar, como bien lo comentas, el 42 bis de la Ley Federal del Trabajo y todos los demás dispositivos legales que se actualizan respecto de las relaciones laborales. Entonces, cuando exista, volviendo a los tipos de inspección, existirán inspecciones extraordinarias cuando exista peligro para la salud física, integridad física o salud de los trabajadores, por accidentes y siniestros, por información falsa en una visita ordinaria y cuando se tenga conocimiento de alguna violación. Y sobre ese punto es que se emite este acuerdo 01/2020, claro, que establece condiciones específicas para realizar inspecciones por el COVID-19. Siguiente, ¿nos ayudan con el material? La siguiente lámina. Muy bien. ¿Cuál es el objeto de este criterio 01/2020? Realizar un operativo con la finalidad de vigilar que se cumpla el derecho a las personas trabajadoras a conservar la integridad de su salario, estableciendo el procedimiento a seguir para la programación, desahogo y seguimiento de las visitas de inspección que deberán realizar las representaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. ¿A quién va dirigido? Bueno, va dirigido a las actividades que se consideran federales en términos del 527 de la Ley Federal del Trabajo, para verificar que específicamente exista una garantía de la integridad del salario como primer elemento. Posteriormente, pues eso le da lugar a que se puedan inspeccionar cualquier otra violación
porque así lo establece el reglamento, cuando exista conocimiento de que existen violaciones a las condiciones de trabajo, en ese momento se puede realizar esta inspección y por eso es que se saca este criterio 01-2020. En la siguiente diapositiva podemos ver, como bien comentas, maestro, a qué empresas va dirigido este operativo, ¿no? Este operativo va dirigido a las empresas en donde haya competencia federal. ¿A qué tipo de empresas o industrias se refiere el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo? Bueno, pues a ramas industriales y de servicios específicos que ahí en ese artículo podemos encontrar un listado. Textil, azucarero, transporte. Es un listado bastante extenso. Y aquellas empresas específicas que tengan, por ejemplo, algún contrato o concesión con el gobierno federal, algunas empresas que tengan por sí alguna relación jurídica con la administración pública del gobierno federal. Por eso estas empresas y estas ramas industriales están o se encuentran comprendidas dentro de una competencia federal. Ahora bien, este operativo, como bien lo comentaste, maestro, va dirigido específicamente para estas empresas, pero debe haberse actualizado también algún supuesto en el que medie queja o denuncia por parte de un trabajador o inclusive de algún tercero del posible incumplimiento de las condiciones de trabajo. Es decir, que se haya reducido, en este caso, como lo comentamos, el salario a un salario mínimo, ¿no? Por así decirlo. O incluso a quienes se pasaron de la raya inferior al mínimo, ¿no? Dijeron, ahí te va tu indemnización. O que corrieron a los trabajadores, es correcto, ¿no? Una pregunta que es muy probable que nos hayamos hecho al momento de leer este acuerdo. Y la Secretaría del Trabajo, Arturo, ¿podría revisar algún centro de trabajo distinto a los que establece el 527? Es correcto. ¿Sí lo puede hacer? Tiene que mediar la queja o denuncia por parte de un trabajador por el incumplimiento de las condiciones de trabajo. Muy bien, eso es importante que lo sepan. Cualquier centro de trabajo, aunque no se encuentre en el 527, es susceptible de una revisión por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para identificar o para verificar que se estén respetando las condiciones de trabajo. Es correcto. Muy bien. Posterior a este acuerdo de la Secretaría del Trabajo, existió otro acuerdo también que emite no una autoridad del trabajo, pero sí una autoridad fiscal. ¿A qué acuerdo es? ¿Te refieres a la resolución miscelánea fiscal? Ok, vamos a entrar al estudio de la resolución miscelánea fiscal ahora, en donde se contemplan la suspensión de los plazos y términos que se deben realizar por el SAT y ante el SAT, ¿no? Muy bien. Me parece que hay algún comentario de la audiencia. El doctor José Antonio Pérez Ramos, felicidades, doctor Juan José y licenciado Arturo, indistintamente del criterio del Poder Judicial, ¿qué opinión les merece el no haber ejercido lo establecido en el 29 de la Constitución Política y como resultante que cada Estado tome sus medidas indistintamente del principio de primacía constitucional? Bueno, qué bueno que hace una pregunta constitucional. Evidentemente nuestro sistema jurídico es un sistema que tiene un principio de jerarquía normativa, donde la Constitución se encuentra por encima de cualquier ley, inclusive que cualquier tratado, excepto aquellos tratados que se refieran a los derechos humanos, ¿no? Así es. Obviamente, si existe alguna prohibición expresa en la Constitución, aunque el tratado garantice en mayor medida algún derecho humano, se tiene que estarse a la prohibición expresa de nuestra Constitución. Partiendo de eso, la Constitución establece específicamente cuáles son los supuestos en los cuales se deben de suspender los derechos humanos. Y esa es una facultad que es por parte del Ejecutivo y tiene que ser ratificada por el Senado, por el Congreso de la Unión. Incluso calificado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Inclusive calificado.
En toda la historia del país, me parece que solamente una vez se han suspendido derechos humanos. En ese tiempo, cuando se suspendieron derechos humanos, la Constitución tutelaba las garantías. Se suspendieron las garantías individuales. Actualmente, desde mi punto de vista, se actualizó un supuesto para la suspensión de los derechos humanos y sus garantías por parte del Ejecutivo. Y el Ejecutivo actuó y tiene una omisión que repercute en el no ejercicio del artículo 29 constitucional. Si el Ejecutivo hubiera activado el artículo 29 constitucional, evidentemente estaríamos hablando de otras condiciones laborales, estaríamos hablando de otro esquema respecto de las actividades esenciales. Inclusive esta plática quizá ni siquiera existiría. ¿Por qué? Porque se activa un estado de emergencia en el cual el Estado toma las riendas y puede suspender cualquier actividad, cualquier derecho humano. Los derechos humanos es importante que los identifiquemos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Todos los que establece el primer capítulo de nuestra Constitución, todos estos derechos humanos, donde se encuentra el derecho al trabajo. Por lo tanto, si la Constitución señala que solamente a través de la activación del artículo 29 constitucional se pueden suspender los derechos humanos, ningún otro acuerdo, ya sea federal, local, municipal, pueden suspenderme el derecho que yo tengo a realizar mis actividades laborales. No me pueden suspender el artículo 5 de la Constitución. Eso es importante. Por eso, cuando el Ejecutivo emite un acuerdo completamente distinto al 29, al que tutela el artículo 29 constitucional, pues esa fue uno de los principales cuestionamientos. No puedes suspender o no puedes catalogar actividades esenciales y no esenciales y suspender las no esenciales, porque estás suspendiendo un derecho humano que la Constitución establece de manera rígida un procedimiento para la suspensión. Por ahí hay una interpretación, no sé si te acordarás, Arturo, de un tribunal colegiado que establece esa distinción entre dos estados de emergencia, el del 29 y el del 73. Así es. También tomando en cuenta este criterio y haciendo uso del derecho comparado, como antecedente tenemos que esta pandemia pues viene de un país asiático, en China. De ahí pasa en un primer momento a los países de habla hispana, que es en este caso España. En España, ¿qué sucede? Sí se decreta un estado de emergencia, ¿no? Hay una suspensión de las garantías, que es un símil a lo que contempla nuestra Constitución en el artículo 29. Ahí sí hay una suspensión del trabajo, una suspensión del comercio, una suspensión de este tipo de actividades, pero expresamente contemplado dentro de su Constitución de este modo como un estado de emergencia, hecho que no sucede acá en México. En México, ¿qué utilizó el Ejecutivo? El 73, fracción 16ª de la Constitución. No utilizó el 29, no hay estado de emergencia. Y si bien es cierto, el 73 establece que se pueden tomar las medidas necesarias, se debe de entender por medidas necesarias todas las que quieran, excepto suspender derechos humanos. Claro. Porque la suspensión de derechos humanos está arreglada específicamente en el 29 constitucional. Es y correcto. Esa interpretación tan extensiva que se hace y tan cuestionada, finalmente fue avalada por algunos integrantes del Poder Judicial de la Federación. Claro, y además esta facultad del 29 tiene que entenderse como una facultad de Estado, porque entran los tres niveles de gobierno, los tres poderes del Estado como tal. O sea, la hace el Ejecutivo, pero está sujeta tanto a aprobación del Legislativo y a la calificación que realice el Poder Judicial mediante la Suprema Corte. Inclusive, donde sí el Poder Judicial sí reaccionó en defensa de la Constitución, fue respecto de aquellas restricciones que hicieron los gobernadores de los estados de restringir el tránsito de personas en sus entidades federativas. ¿Qué hizo
el Poder Judicial en determinados estados, mencionar específicamente que como era una restricción de derechos humanos, no se estaba ajustando al procedimiento que establece la Constitución y por eso declaró inconstitucionales diversos acuerdos. En la revisión, en la queja de esos amparos indirectos, pues algún tribunal colegiado, es el que les comento, estableció expresamente que hay una distinción entre los supuestos del 29, los supuestos del 73, y con eso se crea una nueva doctrina completamente generada por generación espontánea en épocas del COVID, entre la suspensión de derechos humanos del 29 y la suspensión de derechos humanos del 73, que no sé de dónde le encontraron esa facultad para el Ejecutivo. Claro. Esta facultad también tiene su génesis con el antecedente de la pandemia, en ese caso, de 2011, ¿no? De la influenza H1N1. Entonces, pues, ¿qué hizo el presidente en ese entonces? Activó precisamente ya una reforma constitucional que estaba prevista en el 73, fracción 16ª, y se implementan las medidas necesarias para hacer frente a esa contingencia sanitaria de ese entonces. Y hay que recordar que en 2012 entra en vigor la reforma a la Ley Federal del Trabajo, que establece cómo se tenía que reaccionar a este tipo de emergencias sanitarias, que finalmente la letra de la Ley Federal del Trabajo fue nula para el actual gobierno. Es correcto. Muy bien, siguiente punto. ¿Quién más puede inspeccionarte? ¿Quién más puede ejercer actos de molestia a los gobernados y específicamente a los contribuyentes? Pues las autoridades fiscales. Así es. Y en el acuerdo que analizábamos hace un momento se mencionó que la recaudación propiamente era una actividad esencial para el Estado, para la economía. ¿Cómo ejercen sus facultades de comprobación las autoridades fiscales? Tenemos por antonomasia la facultad de comprobación es la visita domiciliaria. Artículo 42, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación y artículo 16, 16º párrafo de nuestra Constitución. Es la facultad de comprobación por antonomasia. Segunda facultad de comprobación que ejercen las autoridades fiscales federales y estatales: revisión de gabinete, revisión de dictamen, fundamento 16, primer párrafo de la Constitución, en relación con el 42, fracción segunda del Código Fiscal de la Federación. Siguiente facultad, esta facultad iniciada a partir de 2014, en la reforma que inicia en 2014, artículos 53b, 53c del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 16, primer párrafo de la Constitución, la revisión electrónica. Estas tres facultades de comprobación son las que actualmente pueden ejercer las autoridades fiscales federales y locales también, que revisen impuestos o revisen contribuciones federales, perdón. Bien, a este respecto, el 4 de abril de este año se publicó una versión anticipada en la página oficial del SAT. Posteriormente, esta versión anticipada se publicó el 12 de abril, me parece 12 de abril, 12 de mayo, en el Diario Oficial de la Federación. 12 de mayo. 12 de mayo. Entonces fue 4 de abril la versión anticipada. 4 de mayo, perdón. En esta versión anticipada, en esta resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal, 12 de mayo, mira, se publica esta regla, la regla 13.3. ¿A qué hace mención esta regla? A la suspensión de plazos y términos que deben realizarse por y ante el SAT, ¿no? Aquí se comprende de tres apartados: el apartado A, el apartado B y el apartado C. El primer apartado habla de suspensión de plazos en términos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. El apartado B nos habla de aquellos plazos que no se encuentran comprendidos dentro de la suspensión para efectos del apartado A. Y el apartado C nos dice aquellos plazos que se van a suspender en materia administrativa, pero realizados a través del SAT, ¿no? Aquellos actos administrativos a través del SAT. Bien, el preámbulo de esta regla
nos habla que en atención a las medidas extraordinarias que se implementaron en los acuerdos por el que se declara la enfermedad del virus SARS-CoV como enfermedad grave de atención prioritaria y el acuerdo posterior que se sanciona por el Ejecutivo, se tiene que estar a lo siguiente, ¿no? O sea, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. O sea, tomando en consideración este preámbulo a esta regla, nos va a decir que en atención a estos acuerdos que se realizaron por la enfermedad del COVID, vamos a estar a lo siguiente. Para efectos del artículo 12 del Código Fiscal de la Federación, se suspende el cómputo de los plazos y términos legales de los siguientes actos y procedimientos que deben realizarse por y ante el SAT. Brícatela, siempre que no puedan ser realizados por medios electrónicos. Ahorita vamos a regresar a ese última porción normativa del inciso A. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor, y vemos cuáles son los actos que se están suspendiendo. Primero, presentación y resolución del recurso de revocación y de inconformidad. Segundo, desahogo y conclusión de procedimientos a que se refiere la ley aduanera en ejercicio de facultades de comprobación. El PAMA, el famoso PAMA. Tercero, inicio y conclusión del ejercicio de facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos. Cuarto, presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro, así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos. Quinto, realización, trámite y emisión de los actos previstos en todas las facultades de comprobación y de gestión. Ojalá se les hubiera ido el 46A del Código Fiscal de la Federación, el 50 quizá también, pero pues no se les fue. Fracción sexta, presentación, trámite, atención, realización y formulación de las promociones, requerimientos o actuaciones. Y ahora sí, regresamos a la parte de siempre y cuando no se puedan llevar a cabo por medios electrónicos. Claro, de este listado, ¿cuáles de ellos pueden ser realizados por medios electrónicos? Pues casi, ya vimos que en términos de 53A, B y C, las autoridades fiscales pueden realizar revisiones electrónicas. Claro, entonces pues prácticamente te está diciendo se va a suspender todo esto, pero si lo puedes hacer de forma electrónica no se suspende. Oye, entonces, si existiera un acta final, un oficio de observaciones, ¿se suspendería el plazo para emitir el crédito fiscal en términos del 50 del Código Fiscal de la Federación? Pues evidentemente no. Claro. Si yo está corriendo el plazo para la presentación de un recurso de revocación, ¿se suspendería el plazo de 30 días para presentarlo? Evidentemente tampoco. ¿Por qué? Porque el Código Fiscal establece como único medio para presentar el recurso de revocación los medios electrónicos. Oye, si es el juicio de nulidad, bueno, ese no se encuentra comprendido en ese acuerdo. Otra pregunta también que pudiera existir respecto de esta interpretación: ¿y los actos que realizan las autoridades estatales se suspenden o no se suspenden con base en ese acuerdo? Claro, aquí también podemos leer lo que establece el apartado A, que incluso aquellos que se establecen mediante los acuerdos de colaboración administrativa con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, entonces, por lo tanto, podría considerarse que sí entran la suspensión a las autoridades estatales. Sin embargo, podemos tomar en cuenta que cada entidad federativa emitió sus propios lineamientos de suspensión por su administración pública. Entonces, habría que tomar en consideración esos acuerdos estatales en los que se ha determinado la suspensión de su administración tributaria, de su Secretaría de Finanzas estatal. En este caso, esta regla aplicaría estrictamente para el servicio de administración tributaria, aquellos actos que se realicen por el servicio y ante el servicio de administración tributaria, ¿no? Entonces, es correcto. Ahí tenemos una doble interpretación. Muy bien. En cuanto al apartado B, de esta regla,
nos dice qué actos y procedimientos no se encuentran suspendidos dentro de la suspensión a que se refiere esta regla, ¿no? ¿Cuáles son aquellos? Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. La presentación de declaraciones, avisos e informes. Esta presentación de declaraciones, avisos e informes no se encuentra suspendida dentro no se encuentra, contemplada en la suspensión de actividades por parte del Servicio de Administración Tributaria. Entonces, pues hay que tomar en cuenta que pues prácticamente, ¿qué es lo que están suspendiendo? Pues no hay una suspensión, ¿no? Como comentas, hay una suspensión siempre y cuando no se pueda realizar por medios electrónicos. Todo esto se puede realizar por medios electrónicos y específicamente en el apartado B se están contemplando este listado de no suspensión de actos y actividades, ¿no? ¿Qué otro punto? El pago de contribuciones. Evidentemente no van a suspender el pago de ninguna contribución, producto o aprovechamiento. Tampoco el trámite importantísimo para algunos sectores de la economía, principalmente para la economía minera y para la economía exportadora, los trámites relativos a la devolución de contribuciones. Posteriormente, los actos relativos al PAE, pues tampoco. ¿Por qué? Porque es parte de las facultades de cobro coactivo de las autoridades fiscales. Por eso, no sé si recuerden hace poco, algunas notas que salieron de que determinados grupos económicos que operan en el país, pues se pusieron a mano con las autoridades fiscales y pagaron voluntariamente sus contribuciones, ¿no? Es correcto. También tenemos que los actos relativos a la entrada y salida de mercancías y servicios del territorio nacional, es decir, la importación y exportación de estos productos y servicios, tampoco se encuentran suspendidos dentro de esta regla, ¿no? O sea, no hay una suspensión para poder realizar este tipo de actos. Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente, incluidos la inscripción y avisos ante el Registro Federal de Contribuyentes. Esas son las actividades que no se suspenden de manera específica en términos de esta regla miscelánea. Así es. Ahora bien, conforme al apartado C de esta regla, vamos a ver que de conformidad con el artículo 28 de la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, es decir, ya no en términos del 12 del Código Fiscal de la Federación, sino aquellos actos que se realizan por y ante el SAT, pero en el ámbito administrativo, se van a encontrar suspendidos aquellos que van con el objeto y cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Entonces, pues aquí la vez pasada comenté con una compañera, con la compañera Perpetua, la licenciada Perpetua, respecto de cuál es realmente el objeto de la ley, de la LFPORPI, ¿no? O sea, el objeto de esta ley es blindar al sistema financiero y a la economía nacional mediante el cumplimiento de diversas obligaciones en el ámbito administrativo. ¿Qué obligaciones? La presentación de avisos, la integración de expediente de mis clientes y usuarios, aquellos mecanismos internos de identificación de los clientes, usuarios, beneficiario controlador, etcétera. Aquellas obligaciones específicas de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Ahora bien, me está diciendo, también se va a suspender todas aquellas obligaciones que vayan con el objeto de esta ley, siempre y cuando no se puedan realizar también, o sea, pone esta condicionante, siempre y cuando no se puedan realizar por medios electrónicos. Entonces, pues, ¿qué me está suspendiendo? Y volvemos a que los avisos no se suspenden, por lo tanto, los oficiales de cumplimiento de todas las actividades vulnerables tienen que seguir presentando estos avisos en materia de la famosa ley antilavado. Así es. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. También el inicio y conclusión de verificación de los programas de autorregularización que se implementaron de conformidad con diversos transitorios de la Ley de Ingresos, en su momento de la Ley de Ingresos de 2019, estos PAR, comúnmente denominados,
tampoco entran, que diga, se suspenden. Sin embargo, entramos a la misma condicionante, siempre y cuando no puedan realizarse mediante medios electrónicos. Y el par se realiza a través de medios electrónicos. Así es. ¿Cuál es el plazo de la suspensión? Del 4 al 29 de mayo. Así es. Algo que también, por si se les escapaba, el último párrafo de esta regla dice: en caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla se realice durante el periodo de suspensión previsto en la misma, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil de junio. Es decir, por si no me hacen caso las autoridades fiscales, se entiende contribuyente, se entiende gobernado, que ese acto se realizó el primer día hábil de junio. Eso es lo que dice. Entonces, pues, ¿qué clase de suspensión es esta, no? ¿Qué clase de beneficio me está otorgando la autoridad ante esta crisis eventual de la pandemia del COVID, ¿no? O sea, no hay una suspensión per se. Exactamente. Cuando se publica en la versión anticipada en la página del Servicio de Administración Tributaria esta regla 13.2, la pregunta que yo me hacía era: ¿es obligatoria para los contribuyentes? Y con base en ello determinar si los plazos que estaban corriendo de caducidad especial para las autoridades fiscales se iban realmente a suspender. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos los contribuyentes pueden utilizar las reglas que se publiquen anticipadamente en la página del Servicio de Administración Tributaria, la condición es que sea en su beneficio. Es correcto. Y la caducidad especial, ¿qué sería el beneficio del contribuyente? Que no se suspenda. Por lo tanto, nada obligaría al contribuyente a que se pudiera suspender ese plazo. Sin embargo, pues me imagino que también las autoridades fiscales pues se hicieron ese mismo cuestionamiento como el que yo me hice y pues lo publicaron en el DOF. Ahora sí, es obligatorio. Ahora sí, se suspendieron todos los plazos, excepto aquellos que puedan realizarse de manera electrónica. Y vamos a ver litigios pasando esta época de COVID relativos a la suspensión de la caducidad para efectos de las autoridades fiscales. Muy bien. Es correcto. Ahora bien, de conformidad con la siguiente lámina, este plazo al 29 de mayo pues ya pasó. ¿Qué sigue? Precisamente el 29 de mayo se publican los lineamientos específicos para la reapertura de los centros de trabajo, pues es lo que se ha venido manejando como la nueva normalidad, ¿no? O sea, ya no hay una suspensión, termina el plazo de suspensión de los términos a que se refiere la resolución miscelánea y ahora, como vas a empezar a implementar estas medidas y estos lineamientos para el seguimiento de tus actividades, pues ya no va a ser necesario poder hacer efectiva esta resolución, ¿no? O sea, ya termina su plazo de efectividad y empieza ahora sí la nueva normalidad. Para esto traemos pues un análisis específico sobre aquellos lineamientos que se han publicado en el Diario Oficial de la Federación, lineamientos que ha realizado la Secretaría de Economía, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y a la par con el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Estos lineamientos tienen su origen en una publicación en el Diario Oficial de la Federación que se realizó el 14 de mayo. 14, una 15. Modificación del 15 a ese mismo y precisamente las del 29 de mayo que son las que vamos a comentar en este momento. También hay que tomar en cuenta aquí que cada entidad federativa ha emitido sus propios lineamientos. Bueno, no todas, ¿no? Algunas de las entidades federativas han emitido sus propios lineamientos específicos para la reapertura de sus actividades económicas. ¿Por qué, Arturo? ¿Por qué cada una de las entidades federativas que quiso hacerlo, lo pudo hacer? ¿Sí tenía facultades? Sí, claro. De conformidad con la Ley General de Salud, las autoridades administrativas locales son autoridades de salubridad. O sea, tienen competencia para emitir este tipo de lineamientos, ¿no? Entonces, pues, por eso está fundada su competencia y, en su caso, las empresas que se encuentren dentro de estos estados
tienen que dar cumplimiento a estas disposiciones específicas de cada entidad federativa en donde se hayan implementado. Sí, las disposiciones específicas, nosotros, de acuerdo a estas publicaciones en el Diario Oficial de la Federación del 14, 15 y 29 de mayo, pues entendemos que a partir del 1 de junio todas las actividades esenciales reanudan. Sin embargo, para reanudar se requieren que las actividades esenciales, que las actividades no esenciales realicen protocolos, ¿verdad? Así es correcto. En dichos protocolos... En esos protocolos se tienen que implementar las medidas para que puedan realizar la apertura a estos centros de trabajo. Ahora bien, estos protocolos, muchos de ellos están sujetos a una autoevaluación. Pero ¿en qué supuesto se tiene que realizar esta autoevaluación y someterse a aprobación de las autoridades? En el supuesto de que tú estés realizando alguna de las actividades esenciales. Oye, y una de las preguntas que se ven en el ámbito fiscal es, oye, yo no soy actividad esencial, pero soy un outsourcing. ¿Lo tengo que realizar? Sí, ahí precisamente se han realizado preguntas frecuentes en este ámbito. Todas las empresas involucradas en la proveeduría de servicios a los clientes respectivos o a los que se consideren como patrones propios o patrones principales, deben realizar una autoevaluación precisamente porque están proveyendo de sus servicios a las actividades esenciales. Esa clasificación de patrones principales, claro, y proveedores también, nació por generación espontánea también en épocas del COVID, también es un invento cuasi legislativo, podríamos decirlo. Sí, claro, en el momento de que tú estás registrando tus protocolos y estás haciendo tu autoevaluación, tú pones tu registro patronal ahí en la página de la nueva normalidad, te dice, ¿no? ¿Qué eres? ¿Patrón principal o proveedor? Proveedor. Chinga, ¿dónde está esa clasificación dentro de la ley, no? O sea, no hay una... Es de las funciones cuasi legislativas que se inventaron en términos de la aplicación muy extensiva del 73 fracción 16ª de la Constitución. Oye, y hay algunas entidades federativas, por ejemplo, el estado de Yucatán, que establece disposiciones específicas para la reactivación de la economía en aquella entidad federativa. ¿Se tienen que cumplir con la inscripción ante, en este caso, Yucatán? Sí, claro, o sea, siempre y cuando estés dentro del territorio de ese estado, debes realizar lo que el estado haya previsto en esta materia en específico. Tenemos el caso también de Quintana Roo. Quintana Roo designó la actividad hotelera, la actividad aeroportuaria, la actividad de los restaurantes como una actividad sustantiva esencial. O sea, no entra en la clasificación que hace el gobierno federal precisamente en decir que es una actividad esencial conforme al listado de lo que comentábamos hace un momento, ¿no? No es una actividad esencial de la economía, quizá a nivel nacional no, dentro del estado sí. O sea, hay que tomar en cuenta esos criterios que emitió el gobierno del estado de Quintana Roo en ese supuesto y hay que cumplirlos. Sí tenemos nuestro establecimiento en este estado. En el caso de Yucatán, precisamente, también hay que dar cumplimiento a estos lineamientos específicos de la entidad y del gobierno federal. Hay que realizar el registro y hay que acatarnos precisamente al semáforo de riesgo que implementa tanto la entidad federativa como el gobierno federal. Es correcto. Es importante tomar en cuenta el semáforo para efectos de llegar a la nueva normalidad posteriormente. Respecto de los protocolos, evaluaciones, hay algo que también ha causado múltiples preguntas, que es que todos los directivos de las empresas que realizan actividades esenciales y no esenciales tienen que realizar algunas evaluaciones o acreditar que cursaron cursos ante el IMSS. Así es, estas capacitaciones se encuentran en una página específica que se denomina CLIMS. Son cursos del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales te emiten un certificado de que acreditaste el curso. ¿Para qué efectos? Para efectos de que en su momento de que te realizan una inspección de trabajo, tú puedas demostrar
que has cumplido con la capacitación a que hacen referencia a los lineamientos. También cuando no únicamente una inspección de trabajo, porque también una inspección, puedes recibir una inspección sanitaria. La COFEPRIS te puede realizar un análisis del cumplimiento de las normatividades que se emitieron para el regreso de tus actividades, y con esto tú acreditas como director o gerente de la empresa que te has capacitado para la reapertura de las actividades económicas en tu empresa. En términos de las disposiciones que establece el acuerdo del 29 de mayo de 2020. Aquí en la lámina que se encuentra a su disposición, querido auditorio, establece lineamientos técnicos para la reapertura de actividades económicas. 27 de febrero entramos en la fase 1, 24 de marzo, fase 2, 21 de abril, fase 3 de la pandemia COVID. Posteriormente, a partir de los acuerdos del 14 y 15 de mayo, el 18 de mayo se inicia la etapa preparatoria de la nueva normalidad, y el 1 de junio inicia la nueva normalidad. Eso es lo que acabamos de comentar hace un momento. Posteriormente, en la siguiente lámina, vamos a ver lo que es el semáforo. Este semáforo, a través de colores como los que conocemos casi todos los que conducimos vehículos, y también cualquier persona, entiende que el verde es siga, el amarillo es con precaución, el naranja y rojo pues muestran que es peligro. Entonces tenemos que actividades permitidas a partir del 1 de junio, solamente si estás en verde, sin restricciones. Si estás en amarillo, se tienen que suspender, debe haber un aforo permitido para los espacios públicos. Posteriormente, naranja y rojo, suspendidas cualquier actividad de escuelas, espacios públicos, y solamente elaboran las actividades esenciales. En el semáforo naranja las escuelas se suspenden, en amarillo las escuelas también se suspenden, y solamente en verde las escuelas pueden llevar a cabo sus actividades. Así es, acá precisamente hay que tomar en cuenta que en los informes que nos ha dado el subsecretario de Salud, nos ha dicho que pues prácticamente todo el país está en semáforo rojo. En su momento, cuando en 14 y 15 de mayo se publican estos lineamientos por primera ocasión, pues había como tal los municipios de la esperanza, ¿no? Lo que les denominaban. En aquellos casos en donde no se registró ningún caso de COVID y que no fueran vecinos o circunscriptores de algún municipio que haya presentado casos, aquellos municipios fueron los municipios de la esperanza, y aquellos municipios en donde se consideró que estaban en el color verde y que iba a haber una reactivación de actividades precisamente a partir del 1 de junio. Sin embargo, paulatinamente fue incrementando el registro de personas contagiadas, de casos, y a la fecha pues seguimos en un semáforo rojo. En todo el territorio nacional hay semáforo rojo. Teníamos la salvedad por ahí de Tamaulipas, ¿no?, que estaba en semáforo naranja. Sin embargo, pues ya pasó a semáforo rojo. Y algo que me llama la atención es que, por ejemplo, ya se anunció por parte del Ejecutivo Federal y del subsecretario de Salud, que los parques ya iban a estar abiertos para realizar actividades recreativas, para realizar deporte, para realizar todo este tipo de actividades, manteniendo la sana distancia, manteniendo la etiqueta en la respiración, en los estornudos, en todas esas cuestiones, utilizando cubrebocas. Sin embargo, pues no, como vimos en el semáforo, no están comprendidos ni en el naranja, ni en el amarillo, y mucho menos en el verde. Y a pesar de ello, pues quienes implementaron precisamente este semáforo se lo están saltando diciendo que, ok, quedan abiertas estos parques para realizar este tipo de actividades. Ahora bien, surge la duda, precisamente como lo comentábamos al inicio de este apartado, de qué sucede si en mi centro de trabajo no estoy realizando como tal actividades esenciales. ¿Estos lineamientos son obligatorios? Precisamente es una de las aclaraciones que se realiza en la publicación del 29 de mayo. Esta publicación, ¿qué nos dice? Los presentes lineamientos serán aplicables para todos los centros de trabajo. ¿Cuál es la distinción que hacen estos lineamientos? Precisamente que
únicamente en donde se realizan actividades esenciales, se va a someter a una autoevaluación y aprobación del Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿no? Entonces, al aprobarse, se entenderá que se estará regresando las actividades a partir del 1 de junio. Si se rechaza, si es desaprobada la solicitud, pues nuevamente habría que someterse a un procedimiento de autoevaluación y registro de los protocolos, ¿no? Pero, si no realizo actividades esenciales, no estoy obligado a someter estos protocolos y estos lineamientos a una aprobación precisamente del IMSS. Esto fue muy controvertido porque pues inclusive en el semáforo se establece que las actividades no esenciales tienen que acatarse a ese semáforo. En el momento en el que se baje de un color rojo al anaranjado, ok, habría que empezar a regresar a las actividades no esenciales de manera paulatina, implementando conforme a tus protocolos cómo va a ser ese regreso a tus labores, ¿no? Preferentemente, dicen estos lineamientos, hay que implementar esta medida que ha estado en boga actualmente, lo que es el home office, ¿no? Preferentemente recomiendan ese tipo de situaciones. Recomiendan ¿qué otra cosa? Pues la sanitización a la entrada y la salida de todas las personas, no solamente de los trabajadores, de todas las personas en el centro de trabajo. Es decir, incluye a los clientes, incluye a los proveedores, incluye a todos los que entren en la empresa, directivos, gerentes, etcétera, ¿no? Ahora bien, tomando en consideración el tamaño de la empresa, sea esencial o no sea esencial, hay que tomar en cuenta qué tipo de empresa eres. ¿Eres microempresario? ¿Eres mediana empresa? ¿Eres macroempresa? Etcétera, ¿no? Ahora bien, dentro de los lineamientos hay 15 medidas específicas que son indispensables. Esas 15 medidas indispensables deben establecerse independientemente del tamaño de tu empresa, ¿no? Ahí bien tú puedes consultar el listado y ahí incluso ahí te lo marca. Esta medida es indispensable. Espacio, hay más medidas, indispensable, ¿no? Ahora bien, ¿qué nos dice esto? Pues debemos implementar estas medidas prácticamente de forma obligatoria, ¿no? Para que en su momento, en alguna inspección, alguna verificación por parte de las autoridades, no haya un inconveniente porque tú no estás realizando lo que te están diciendo los lineamientos, ¿no? Efectivamente, aquí volvemos nuevamente al tema de esta charla, que es todo esto que es indispensable que tú cumplas, que lo establezcas en tu protocolo, que lleves a cabo las evaluaciones. ¿Para qué me sirve? Principalmente te sirve, uno, para garantizar la salud en el centro de trabajo. Es correcto, lo más importante. Y dos, que es lo más importante, no debemos olvidarlo. Y dos, te sirve para salir avante en cualquier inspección de las autoridades del trabajo. De esta manera, si cumplimos nosotros los protocolos que fueron publicados, a los que se tiene acceso a través de las páginas de la nueva normalidad, si cumplimos todo esto, pues vamos a salir avantes en cualquier revisión por parte de las autoridades del trabajo. Y lo más importante, como ya se comentó hace un momento, pues vamos a garantizar la salud de las personas que se encuentren en el centro de trabajo, tanto de directivos, de trabajadores, como de visitantes inclusive. De esta manera, solo así es como se va a poder garantizar. Obviamente pueden existir más medidas, dependiendo de qué tipo de empresa seas y cuáles sean las posibilidades de las empresas, cuál sea la actividad que se realice en el centro de trabajo. Si es una actividad que pudiera realizarse de manera remota, pues hay que aprovechar este tipo de plataformas digitales para efectos de llevar a cabo las actividades, que la empresa no deje de producir, pero cuidando siempre y garantizando en la mayor medida posible la salud de las personas que se encuentran o que concurren en un centro de trabajo. Así es correcto.
que tomar en cuenta pues todas estas medidas, en específico las indispensables, ¿no? Precisamente, ¿por qué? Porque es muy importante cuidar pues precisamente la salud, ¿no? La salud de todas las personas, no únicamente de los trabajadores que se encuentran en el establecimiento, de todas las personas. Es por ello que estas medidas van enfocadas pues a los centros de trabajo, pero para todos los que tienen acceso al mismo, ¿no? Evidentemente, Arturo, vamos a leer algunos saludos del auditorio, a efectos de algunos comentarios, si tienen, por favor, Arturo. Claro, hay saludos para Carlos Rodolfo Ramos Apien. Buenos días, estamos a la orden. Gaudi García, excelente día, aquí atenta. El video, que se comparta, que no se pierda. Eric Ríos, saludos a los ponentes, en especial al maestro Juan José. Saludos, Eric. Carlos Rodolfo nuevamente dice por ahí que está bajo el volumen, pero pues esperemos haya solventado esta solicitud. Gaudi García nos dice, sin embargo, todas las guarderías fueron cerradas. Está de más ese dato, a mi parecer. Sí, pues las guarderías siempre estuvieron catalogadas como una actividad esencial. Sí vimos inclusive que casi todas las guarderías se cerraron. Sin embargo, ello fue en franca contraposición a lo establecido por los acuerdos, que específicamente del 31 de marzo, 29 de marzo. 29. ¿Sí? Pepe González, muy buenos equipos de investigación. Saludos, Pepe. Francisco hermano. Sebastián, saludos maestros. Importantes precisiones ante múltiples publicaciones que se han realizado a nivel federal desde el 24 de marzo. Saludos, amigo, claro que sí. El doctor Álvaro Bocanegra Landeras, un abrazo. Saludos, doctor, hasta Perú, hermano. Aquí estamos. Saludos, doc. Joan Matus nos dice saludos, les mando un fuerte abrazo. Ana Acevedo. Felicidades, muy interesante el análisis de estos temas. Gracias, Ana. Por ahí Fabiola Arango. Buenos días, excelente información. Muchas gracias, estamos a la orden. Sí, Joara Cruz, la LGS contempla también de las entidades federativas como autoridades federativas. La Ley General de Salud contempla también a las entidades como autoridades en materia sanitaria. Es correcto. Excelente charla. Saludos, Joara. Saludos. Magdiel Hernández nos dice por ahí, han funcionado con normalidad, por lo que desde que empezó la cuarentena han seguido efectuando notificaciones, PAES, facultades de comprobación, etcétera, lo que puede traer consecuencias a los contribuyentes que cerraron sus negocios. Sí, ahí nada más el comentario, el último punto de la regla 3.2, que dice, si se realizó algún acto que se tenía que suspender, entiéndete que fue el 1 de junio, pues precisamente para ese tipo de casos es que se puso ese último párrafo. La licenciada Perpetua Ambrosio nos manda felicitaciones por sus valiosos comentarios, los cuales se deben considerar ante esta emergencia sanitaria que estamos viviendo. Mariano Ibáñez, excelente charla. Sin recaer en temas políticos, consideran que la ideología del actual gobierno de México influyó en la manera en la que se ha manejado políticamente esta emergencia sanitaria. Consideran que se ha vulnerado el Estado de Derecho. Bueno, pues sin recaer en temas políticos, yo creo que sí es evidentemente una pregunta de carácter político y precisamente estas medidas implementadas por el gobierno actual federal, pues se sigue la línea discursiva, protección a los trabajadores, protección a la clase obrera, y pues esas son las medidas que se han implementado. Saludos, Mariano. Saludos, Mariano. Inclusive algo que va a estar en boga los siguientes meses o a partir de este momento en la Comisión Permanente son las propuestas del ingreso básico universal. Ojo, en España ya se aprobó, entonces en México es probable que va a estar la discusión en la agenda política de México, este ingreso básico universal, que es acorde a la ideología del actual gobierno. Saludos para Mayrin Siur. Para Lucerito, saludos. Saludos. Gabriel Reyes Vázquez, muy buena información. Saludos, Gabriel. Wilmer López en Oaxaca,
que aún seguimos en semáforo rojo, el SAT en Oaxaca siguen con sus visitas domiciliarias, o qué sucede si a partir del 29 de mayo ya terminó la suspensión de algunas de sus facultades. Saludos, Lick. Bueno, muy buena pregunta. Sí pueden seguir con sus facultades las autoridades fiscales, es importante que se tome en cuenta, y sí va a perjudicar a los contribuyentes que no puedan abrir sus negocios. Inclusive, ¿qué pasa si llega el SAT no a través de facultades de comprobación, sino a través de facultades de gestión? Identifica que el domicilio fiscal se encuentra cerrado, levanta su acta de que no encontró al contribuyente, hacen todo un procedimiento que puede derivar inclusive en un ámbito penal importante. Depende de cómo se redacte el acta circunstanciada por parte del personal del Servicio de Administración Tributaria, pueden actualizarse diversas infracciones, inclusive en el ámbito penal. Por ahí Ulises Bonilla Martínez pregunta, ¿qué sucede con las empresas turísticas? No hay turistas, cero ventas, ¿qué procede en pago de impuestos y pagos de salarios? Por ahí pues habría que tomar en cuenta precisamente los lineamientos específicos de la entidad federativa de que se trate, en el caso de que se haya considerado esencial o no la empresa turística. Sin embargo, pues el pago de los impuestos y los pagos de salarios no son unas de las que entran en el rubro de la suspensión. Por lo tanto, hay que seguir cumpliendo con el pago de los impuestos y pues precisamente con el pago de todas las prestaciones laborales para los trabajadores. Muy bien, además de la industria turística, pues vemos que es una de las industrias más importantes de la economía a nivel mundial. Por lo tanto, se cuece aparte la industria turística a nivel mundial. ¿Qué hizo? Se genera un certificado de que se están cumpliendo todas las medidas sanitarias para garantizar el turismo. México es uno de los países que se utilizan como conejillos de indias en la industria turística, y por lo tanto, centros turísticos en el Caribe mexicano y en la parte de Baja California van a abrir. Por lo tanto, como se cuece aparte la industria turística, es de las primeras. ¿Qué es lo que queremos todos los que estamos en casa? Pues salir. ¿Y a dónde quieres salir cuando acabe toda la pandemia? A la playa, a algún lugar donde me traten bien. Y pues obviamente en México, afortunadamente, nuestra industria turística es sólida, cuenta con una infraestructura y con todas las medidas, y es importante que se difunda esto al turismo internacional para reactivar también nuestra economía. Claro. Ya son todos los saludos. Con esto estamos llegando a la parte final. ¿Algún comentario final, Arturo? No, pues hay que tomar en cuenta todos estos lineamientos a nivel federal, tomar en cuenta también las previsiones que se pueden presentar ante una verificación de las autoridades dentro de un centro de trabajo. Y pues eso sería todo de mi parte. Agradezco la invitación a participar en este panel en el que se compartieron estos puntos. Muy bien, pues muchas gracias a MRCI Magic, la capacitadora, por darnos la oportunidad de compartir estas ideas con su auditorio. Muchas gracias. Y igualmente, pues no olviden, ustedes que nos están viendo en esta transmisión, que el próximo viernes 12 de junio, en punto de las 11 horas, vamos a tener la última charla de este set, Nueva Normalidad, con la nueva normalidad empresarial, que estará a cargo de los contadores José Luis Guzmán Santiago y Eduardo de Jesús Ortiz Carlos, también integrantes del Departamento de Investigación de MRCI, y por lo tanto van a dar algunos comentarios, específicamente tips a empresarios respecto a qué hacer en y después de la pandemia COVID-19. Muchas gracias por el favor de su atención. Arturo, nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias, maestro. Hasta luego a todos. Luego.